Bueno, muy bien, aquí estamos otra vez en la segunda parte Gracias. de lo que ya habíamos hablado en el video anterior, así que para darle continuidad, nos quedaba ver la parte de la estructura cuaternaria, ¿no? ¿Qué es esto de la estructura cuaternaria? Los diferentes cuerpos, creo que es otro punto importante para entender, para reflexionar y en tono de esto de ir conociéndonos con mayor profundidad. Así que, si querés, lo dejo en tus manos que empieces y lo vamos haciendo así dinámico como cada encuentro. ¿Te parece? Me parece bien. Y estaba como cuando mencionaste el ser humano cuaternario. Claro, Rudolf Steiner, una de las cosas que decía es que para acercarse a la verdad hay que mirar desde muchos distintos puntos de vista, porque los puntos de vista ven aspectos que otro punto de vista no ve. Entonces, la construcción de la verdad como reflejo de una realidad más completa requiere de descripciones múltiples. Y Rudolf Steiner describe al ser humano desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en muchas de sus abordajes habla del hombre trinitario, es decir, el ser humano trinitario compuesto de una parte corporal, que es el instrumento de una parte espiritual, entonces cuerpo y espíritu. Y entre medio estaría esta entidad que él llama el alma humana, que convive mitad con lo espiritual, que recibe los impulsos del espíritu, y por el otro lado recibe las percepciones y los estímulos desde el cuerpo, y entonces en esa alma tenemos este encuentro, este escenario, que es lo que llamamos nuestra vida, básicamente en conflicto muchas veces con lo que recibimos como mensaje espiritual de nuestro espíritu versus lo que nos está pidiendo el cuerpo con sus apetencias o con sus necesidades. Y ahí queda este espacio como si fuese un hueco que dice Rudolf, podemos ser libres. No está garantizado que seamos libres, pero es una contienda permanente en las decisiones que tomamos de si somos esclavos del espíritu o esclavos del cuerpo. Y eso Ah, pone en la antroposofía un ingrediente muy interesante, que no todo lo espiritual necesitamos tomarlo, sino que también podemos elegir lo que tomamos de la dimensión espiritual. Y esto se refleja en lo que las personas hacen naturalmente, que eligen sus caminos espirituales. Y hay algunas cosas que toman del mundo espiritual y cosas que no. bien, habla de esa libertad de elegir qué tomar, ¿no? Como camino de crecimiento. Desde ahí lo dice, de qué tomar de lo espiritual. Sí, sí, Ahora, yo porque siempre, viene. no Sí, sé qué dale. opinás vos, ¿no? No sé qué opinás vos con respecto a esto. Pareciera ser como ese acto de libertad de qué elegir estaría atado a la fisicalidad de esta encarnación, cuando muy probablemente ya haya estado predefinido a eso hacia lo que nos acercamos acá. No sé si me explico, que en realidad creemos que lo elegimos acá, pero ese camino espiritual viene ya previamente elegido, ¿no? Y por eso surge que los antropósofos en antroposofía o aquellos que pueden llegar a seguir el camino de crecimiento espiritual de, no sé, de Yogananda o del camino Rosa Cruz o del camino de la teosofía, como que a veces, esto es solo una sensación, no está corroborado por nadie, ni con nada, pareciera ser que es algo elegido previamente que no recordamos que lo elegimos. Porque es tanta la sintonía que uno siente a nivel ánico con esa, ¿no? Con esa tradición que pareciera tener otra explicación aún más profunda que la elección terrenal. ¿Me explico? Fue medio... Sí. No, no, está muy claro. Y inclusive a mí me sirve mucho esta imagen de Steiner de dividir lo que se llama destino en destino proveniente del pasado y destino proveniente que va hacia el futuro.
Ajá, ¿Y por qué bueno, por qué es interesante esto? Porque el destino que viene del pasado, vamos a decir por cuestiones de simpleza ahora, que es no negociable. Lo que viene desde el pasado va a venir, sí o sí. Entonces ahí no existe ahora otra libertad que un pequeño espacio donde uno decide qué actitud tomar ahora respecto a lo que el destino de ayer me trajo. claro, claro. Es decir, es una cuestión de actitudinal más que de dominio sobre la situación. No hay dominio, karma se presenta y es inexorable e no negociable. Pero lo que sí puedo decir es cómo me lo voy a tomar. Porque voy a decir, ¿cuántas opciones? Si tengo tiempo. Si no tengo tiempo, voy a actuar espontáneamente y eso va a ser parte de mi karma futuro. Entonces, en ese pequeñísimo espacio de libertad que hay, cuando yo realice el próximo acto, eso ya entra en destino del futuro. Ujú. Pero yo puedo en ese instante, con mi actitud, tomar una resolución inesperada para el destino del pasado. Ella su tarea terminó con solo presentarse a mí hoy en mi vida. Y ahí terminó. Ok. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo sabes si terminó, si está concluido? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque a veces el karma se desarrolla en 10 años, en 20 años, Ujú. empiezan a aparecer las cosas. Bueno, cada uno de esos podemos decir, ah, bueno, esto viene de mi destino porque yo no lo creé ahora voluntariamente. Bueno, a Ujú. cada uno de esos respondo. Respondo con una actitud y voy preparando hoy libremente mi destino futuro, que en la próxima vida yo no lo voy a sentir como algo libre porque no lo voy a reconocer. Qué bello, tal cual, tal cual. O sea que pareciera ser como que ese libre albedrío que tenemos es esa actitud que desarrollamos ante eso que nos vino y que es inexorable que te venga, pero que ese pequeño límite de libertades depende de la actitud volitiva, ¿no? Depende de tu acción concreta, qué haces con eso que te Correcto. vino, ¿no? Ahí está la verdadera cintura del libre albedrío, sería algo así. Sí, exactamente. Y bueno, esa acción que vos mencionás, que va a ser decisiva respecto al karma futuro, va a estar guiado en ese momento por lo que he llamado como actitud, pero también por la intuición, como si fuese la toma de conciencia de lo que esto que está sucediendo puede llegar a significar para mí ahora y cómo lo resolvería ahora. Es decir, que es una acción guiada por una intuición en el momento, rápida, fugaz o meditada y extendida, porque nadie dice que ese espacio es muy chiquito. Así que es un ¿No? pensamiento nuevo, no condicionado por el hecho que ocurre, y Steiner llama eso, ese instante, bueno, que es la base de su filosofía de libertad, es que el ser humano es capaz de un pensar puro que no está condicionado por su sentimiento, que no está condicionado por su destino y que es la plena confianza en la intuición espiritual de la hora. Perfecto, perfecto. Qué poder nos da, ¿no? Qué poder nos da porque te hace verdaderamente responsable de lo que te pasa, pero responsable en el buen sentido, co-creador, diría más que responsable, ¿no? Sí, sí, Co-creador es eso que está, que viene de otra encarnación, del karma, ¿no? Porque siempre el karma tiene como ese contenido, uy, no me quedó otra, y porque hice esto, vivo esto como sufrimiento, sobre todo, ¿no? Siempre el karma está asociado a algo de sufrimiento, pero ese sufrimiento que vivimos como karma, lo podemos cambiar, ¿no? A través de nuestra actitud. Y que incluso al cambiarlo, dejamos de fomentar un escenario para que eso se siga repitiendo una y otra vez en nuestra vida. exactamente.
¿Vamos repitiendo cosas o vamos creando nuevas situaciones? Perfecto, perfecto. Así que bueno, de alguna manera no sé cómo llegamos a esto. Creo que a través de una pregunta tuya, Sí. cuando estábamos hablando de cuerpo, alma y espíritu y que quedaba este espacio en esta alma terrestre justamente, que hoy por hoy es más libre en la mirada de Rudolf Steiner que nuestro espíritu. ¿Por qué es así? Porque estamos en camino de liberar a nuestro espíritu. No es que el espíritu ya es libre y tenemos que traer la libertad espiritual al alma y al cuerpo, sino que nosotros tenemos que conquistar la libertad en el alma y llevarla a nuestro espíritu para transformarnos en un espíritu libre. Ujú. No es al revés, según Steiner, de que ya fuéramos espíritu libre, no hay nada que pueda sustentar el concepto de que somos ya espíritus libres más que una creencia. La Ujú. experiencia concreta es que no podemos referirnos a nuestro ser eterno como libre sin adscribirnos a alguna creencia. Lo que único que podemos aseverar es que hay momentos en que no estamos condicionados por el cuerpo o por, digamos, por las neurociencias, llamémoslo así, no estamos condicionados por las neurociencias, ni estamos condicionados por una obligación o necesidad espiritual compulsiva. Y ese es este pequeño libre albedrío que parece inocuo y tonto, pero es una semilla. Tal cual. Va a ir creciendo y va a hacerse más, más relevante, más profundo, y no solamente la arbitrariedad y el capricho que es ahora. Va a ir creciendo. Entonces, bueno, Perfecto. una mirada es el hombre tripartito, Steiner, y otro es una derivación de este hombre tripartito, que Rudolf Steiner lo que hace ahí es que toma el cuerpo en sus tres partes, la parte más densa, la parte medianamente densa y la parte muy sutil del cuerpo, y lo divide en tres y lo llama cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Y agarra todo lo que es alma y todo lo que es espíritu y lo comprime en la palabrita yo. Ah, De tal manera que el ser humano cuaternario es una derivación del hombre trinitario donde está comprimido alma y espíritu en el yo, eso. y cuerpo astral y cuerpo etírico y cuerpo físico como los miembros más físicos y los más suprasensibles de la corporalidad, de la encarnación. Perfecto. Y en ese yo, que este loa sería el yo, es el yo superior, claramente. No está hablando del yo inferior, digamos, de lo egoico, sino de aquello No, que. Ah, exacto, para eso hay que abrirlo más, y volverlo a abrir, es como una carpeta. En el hombre cuaternario, la carpeta del yo contiene el alma sensible, el alma racional, el alma consciente, el yo común y la potencialidad del yo espiritual, el espíritu de vida y el hombre bien. espíritu, que son Claro. como Steiner subdivide al espíritu. Claro, eso es como en la filosofía de Oriente, que es Atma, Buddhi y por el Tal cual. tercero, que no recuerdo. Él toma, Manas, él Es más. toma él toma de la literatura oriental al principio, cuando está en la sociedad teosófica. Claro. Es decir, que inicialmente, pero nunca deja de usar esa terminología, la de Manas Bodhiatma, Claro. porque son conceptos que lo sigue usando. ¿Mm? Ajá, ajá. Sí. Ok. Y Así que ahí bueno, sí. una, sí, una preguntita. En esa estructura, en esta de la cuaternaria, existiera, pareciera como que existiera una estructura, digamos, de 7 componentes, ¿no? Porque si agregamos los otros tres, Manas, Buddhi y Atma son 3 más a los 4 existentes, serían Tal cual. 7. Ahora, Eso. esos 3 que surgen son producto de la acción de el yo, dentro de lo que ya explicaste que era el yo, sobre el trabajo consciente de los otros cuerpos
sobre el físico, sobre el etérico y el astral, el trabajo consciente del yo sobre esos tres, surgen estos otros tres que completan los siete, Sí, ¿o no? sí, es así. Tiene su vericueto el tema porque uno podría decir que uno lo que está haciendo es al trabajar el yo sobre el cuerpo físico, crea el Atma en sí. Si uno trabaja el cuerpo etérico, crea Buddhi en sí, y si trabaja sobre el cuerpo astral, crea yo espiritual o manas en sí. Es cierto desde un punto desde Teosofía, por ejemplo, el libro Teosofía tiene ese elemento, pero tiene otro elemento como diciendo que en realidad Manas, Buddhi y Atma son altos ingredientes del universo. Es como espiritualidad de seres superiores. Y entonces, cuando uno trabaja sobre el cuerpo astral, es como si uno preparara un almácigo, una maceta, para que pueda ese elemento universal que él llama Manas, pueda encarnar en mí. Claro. Es un principio universal de la identidad espiritual. La segunda Buddhi es la de la vida espiritual, y Atma es como el ser espiritual en sí mismo. En sí mismo, tal cual, tal cual. Sí. Entonces uno prepara para que esos grandes elementos universales puedan vivir en el yo humano, en el espíritu humano. En el cuerpo, digamos, se elabora el cuerpo para que el mensaje del cuerpo no sea tan fuerte y sea mucho más preponderante el mensaje del Atma. Claro, Entonces, claro. por eso hay que alinear el cuerpo para que sea receptor de esas fuerzas divinas y que el yo pueda utilizarlas. Perfecto, perfecto. Steiner para dar un ejemplo, Steiner ha comparado Manas Buddhi Atma con el cristianismo esotérico, bueno, el cristianismo en general con la Trinidad. Entonces, trabajar el cuerpo, santificar el cuerpo, es para permitir que el Dios Padre tenga ahínco dentro de tu cuerpo. Que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exacto. Y entonces, que el Buddhi despierte en el cuerpo etérico es la fuerza del Hijo. Y la transformación del cuerpo astral es el ingreso del Espíritu Santo en el ser humano. Y solo lo podés hacer a través de la catarsis, es decir, la purificación de los elementos bajos, más básicos, de esos tres cuerpos. Perfecto. Y como muy bien dijiste, este es un trabajo consciente y es parte de lo que vimos en el impulso antes de camino interior. Tal cual, tal cual. Por eso está, si bien está genial, ¿no? Esto que estamos hablando a veces para aquel que no está tal vez como embebido de estos términos, suena tal vez como algo muy, muy etérico o decir, bueno, pero ¿y cómo hago todo esto? ¿Cómo desarrollo todo esto en mí? ¿No? Y la verdad que trayéndolo al aquí y ahora, es nada más y nada menos que es este camino interior, este camino de autodescubrimiento, de ir hacia el conocimiento de lo que verdaderamente somos, trabajar sobre nuestras emociones, trabajar sobre nuestra forma de pensamiento, trabajar sobre nuestras principales relaciones, ¿no? Ir sanándonos interiormente, empezar a despertar lo que es el amor incondicional, alejarnos del no juicio, la no queja, confiar en que los sucesos de la vida nos van ocurriendo por algo que tiene su sentido, ¿no? Todo esto es como ir cambiando todo ese set mental, pero también emocional con el que vivimos la vida. Entonces, Steiner o cualquier también otra tradición, esas definiciones que a veces vienen de la mano de conceptos y de palabras extrañas, son claramente muy realizables hoy en día, ¿no? Y realmente cuando salimos de la parte conceptual teórica,
viene el trabajo de la responsabilidad de, como yo a veces comento, de tomar el mando de nuestra vida. Y tomar el mando es esto, ¿no? Es hacerme responsable de ir trabajando cada uno de los cuerpos, como podría ser un ejemplo sencillo, trabajar, por ejemplo, conscientemente sobre nuestra alimentación, ¿no? Empezar a influir sobre la calidad de la comida que estamos teniendo, empezar a alimentar nuestro pensar desde un pensar consciente. Bueno, no acercarme a estar constantemente viendo noticias negativas, absorbiendo información de la televisión y los diarios todos los días, que sabemos que continuamente estamos absorbiendo un montón de hechos negativos, y nos da la sensación de que no existieran actos buenos en el mundo, ¿no? Es todo un proceso que es realmente realizable cuando lo bajamos de la teoría a la práctica. Simplemente quería mencionar eso. Sí, tal cual. Es como si uno se preguntara, como que hubieran, yo me haría dos grandes preguntas. Cuando me hablan de mi yo superior o de mi ser evolucionado, pienso, bueno, entonces es un Freddy más desarrollado o más perfecto, pero termino con la imagen de que yo estoy como arrogándome una gran importancia. Claro. Y después miro otra cosa y digo, bueno, si existe el resto del universo, no solo físico, sino el universo de anímico y el universo espiritual, yo tendría que más o menos alinear mi parte cognitiva, mi parte de sentimiento y mi parte de voluntad, alinearme un poquito a lo que, digamos, el orden divino propone. Por lo menos escucharlo, por lo menos escucharlo. Pero como vos diste estos ejemplos, si estoy permanentemente escuchando ese tipo de cosas que vos describiste, si estoy alimentándome con elementos nocivos, es decir, en lugar de recibir o de integrarme a la consonancia con lo universal espiritual, yo me empaqueto en una pequeña cosa egoísta ahí, no, no voy a recibir esos mensajes, no voy a integrarme al universo espiritual. Voy a ser un gordo espiritual de mí mismo, centrado en mí mismo. Totalmente. Entonces, el camino interior consiste también en esto, de quitar las piedras del camino para que la espiritualidad nos aborde. No solo que yo vaya hacia el bien, sino que es lo mismo. Que yo vaya hacia el bien es solo posible si el bien universal me invade. Es algo que se retroalimenta, tal cual. Exactamente, exactamente. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, sirve esto para bajarlo a tierra, ¿no? Para que cuando uno, en este caso, que es un poco el foco principal de este video, para aquellos que no conocen la antroposofía, bajarlo de esta cuestión a veces tan etérica, bajarlo al llano digamos, e ir entendiendo que esto es claramente aplicable a partir digamos, de esta necesidad de uno de autoconocerse, de autosuperarse, ¿no? Y con un trabajo consciente, todos estos aspectos se pueden ir logrando. Bien. Pues, ¿sabés que también vendría bien decir en cuaternación estas cuatro palabras que Dardo Steiner respecto a las envolturas, que son una excelente guía de bolsillo como para cuando aparece la palabra, por ejemplo, cuerpo físico? Steiner lo resume todo en la palabra forma. Porque es evidente que nuestro cuerpo tiene una forma y en el plano físico del espacio tiene forma. Ahora, con respecto al cuerpo etérico de la vida, no es forma ahí lo más preponderante, sino es la vida. Esa capacidad de que el cuerpo tenga vida y que no se desintegre constantemente. Al final de nuestra vida, ese cuerpo etérico se retira y entonces las formas del cuerpo físico se disuelven. Así que forma para el cuerpo físico es lo básico. Vida es el elemento fundamental del cuerpo etérico. Conciencia es es el concepto elemental del cuerpo astral. Y se refiere a la conciencia tanto de que podamos tener conciencia de lo que nuestros sentidos perciben,
o la conciencia de los pensamientos que nos vienen, o la conciencia de nuestros sentimientos y pasiones. Es decir, estar despierto en una sensibilidad hacia nuestro interior y hacia el mundo. Eso es cuerpo astral. Y Perfecto. finalmente, el yo, Rudolf Steiner le pone la palabra autoconciencia. Y el Ujú. cuerpo astral no es conciencia de sí mismo. El yo es esta entidad espiritual que puede observar a sus propias envolturas, es decir, puede observar su cuerpo astral, su etérico y su físico y el mundo que está afuera de la propia fisicalidad, pero también puede hacer la imagen del Ouroboros, es decir, la serpiente que se muerde la cola, porque es capaz de actuar y observarse a sí mismo actuando. Claro, claro. Es como se decía, como decirse, yo soy un yo, ¿no? Es Exacto, yo como soy un pensarse a sí yo. mismo, ¿no? Llevar ese momento de conciencia de que yo soy. Exactamente, exactamente. Es un punto de conciencia ahí que puede expandirse y reconocer los yoes ajenos también. Y lo que permite es que es este centro desde el cual vos hablabas, que es que en el entendimiento del mundo, cuando yo entiendo las cosas, las puedo pasar por mi propia percepción, por mi propio pensamiento, puedo descubrir qué siento respecto a lo que entiendo, eso lo empiezo a llamar el autoconocimiento, porque me empiezo a conocer qué son las cosas que yo percibo, qué son las cosas que hago, qué son las cosas que pienso, y la maravilla del yo es que yo puedo evaluar esa Tal manera cual. que yo soy y decir, vamos bien, o vamos a hacer otra cosa. Y cambiarla, Entonces, ¿no? Tal ¿eh? cual. Que tal cual en Cambiar. este proceso, sí, Entonces, ese yo, al ser autoconciencia, permite el paso, nuevamente a través de la libertad. Si tenés la fuerza ahora para hacerlo es otra cosa, tal pero cual. la libertad de pensarlo y desearlo está ahí, de ser alguien distinto o de transformarte, y eso se llama autotransformación o autoeducación, le dice también. Perfecto, perfecto. Sí, con eso ahí cerramos el título del primer video, que era la antroposofía como camino de autodescubrimiento, ¿no? O autoconocimiento, que al fin y al cabo, para traerlo en palabras un poco más sencillas, es este camino interior, ese camino de autodescubrimiento, de conocimiento de sí mismo, ¿no? Y cómo en este camino de conocimiento vas evitando sufrir, ¿no? En la vida por esas cosas que ya están previamente limitadas por el análisis de nuestra mente y de nuestra parte egoica, ¿no? Correcto. Bien, bien. Bien, así está, así creo que hemos cerrado este capítulo del hombre cuaternario, ¿no? Exactamente, exactamente. No, está muy bueno, es uno de los puntos centrales también de la antroposofía que han tomado otras tradiciones, por supuesto. Steiner tuvo una manera de verlo, de plantearlo, otras visiones, otras tradiciones espirituales lo plantean también desde otro lugar, pero al fin y al cabo no importa desde dónde, ¿no? Ni qué tradición, sino que el acercarse a la visión desde la antroposofía o de otras implica ir en ese camino de conocimiento de uno mismo y eso es lo verdaderamente importante. Así que bueno, Freddy, cerramos acá este capítulo. Nuevamente te agradezco un montón. Ojalá que ya de por sí que le pueda llegar a servir a alguien para ir despertando, para ir reflexionando, para ir, eh, digamos, posibilitando este ejercicio de esta mente abstracta, ¿no? Que es pensar estas cosas, reflexionar, hacer estas cuestiones, qué aspectos puedo cambiar y evolucionar y llevarlo a cabo, porque eso es lo importante, ¿no? Que a través de la voluntad realmente surja una acción concreta y que no quede ahí en lo teórico. Creo que es un buen paso. Y bueno, nada, nuevamente agradecerte enormemente por este espacio. Yo disfruto mucho tanto el anterior como este.
y en cada feedback ya se pasa rapidísimo el tiempo, pasa volando. Nos pasó rapidísimo desde que lo iniciamos, así que eso implica que uno se va sintiendo que va fluyendo y eso está bueno. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá otra vez y si podemos nos quedará un único espacio más también de otro video para cerrar algún otro tema que haya quedado por ahí dando vueltas, también interesante. Bueno, muchas gracias por invitarme, Damián, y también la he pasado muy bien y siempre retroalimentado por tus comentarios muy interesantes y aportes, así que es así, el tiempo pasó rápido y te estoy muy agradecido. Nos vemos la Buenísimo, próxima. Fray. Muchas gracias. Te mando un fuerte Chao, abrazo. igualmente. Chao, chao. Chao.